Temas políticos y económicos llenaron la agenda informativa en esta jornada de viernes y vamos a consultar a Álvaro Ríos qué les parece las buenas y las malas. Bueno, yo voy a hablar del tema que conozco más, que es el tema energético. Y quiero decirle que lo que nos está pasando ahora es básicamente el producto de que los bolivianos no podemos tener un norte energético o un norte político en nuestras políticas de Estado de largo plazo. Quiero decirle que el año 2003, con mucho pesar, desechamos el mercado de México y Estados Unidos con un volumen de 28 millones de metros cúbicos, en una oposición tenaz a un no gas por Chile. Entre el año 2005 y el 2008 hemos, de la misma manera, cerrado el mercado de Chile con un referéndum y de la misma manera hemos dejado de vender aproximadamente a la Argentina unos 25 millones entre los dos mercados. Y al Brasil había oportunidad de aumentar el mercado porque el mercado es oscilante, o sea, el mercado oscila, hay hidroelectricidad y entonces no se puede hacer un solo mercado y eso es lo que nos está pasando, estamos dependiendo del mercado de Brasil. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido mercados por 73 millones de metros cúbicos y ahora estamos yendo a Brasil a pedirle y a rogarle de rodillas que nos dé 4 millones de metros cúbicos más. Entonces, lo que no hay que hacer es poner todos los huevos en una canasta y creo que desde hace tiempo como analistas venimos insistiendo que debemos diversificar los mercados, que el país requiere inversiones y que no podemos estar dependiendo de un solo mercado. Esa es la primera gran realidad que debe tenernos como una mala noticia o como ustedes dicen, la mala que nos toca este día. Y le preguntamos también a Bernard Vinch, ¿qué opina de las buenas o malas de hoy? Bueno, ha sido un día ambiguo, un día contradictorio, pero claro, ha habido un bombazo en la parte, digamos, de noticias negativas, donde estamos reduciendo prácticamente la cantidad de hidrocarburos que estamos vendiendo, y esto es muy complicado para la parte fiscal, para la parte de ingresos del Estado, porque vamos a tener una reducción sustantiva en cuanto se refiere a los recursos fiscales para poder pagar a los salarios, para poder pagar la salud, la educación y sobre todo la inversión pública, que es a lo que se está apostando de una manera decisiva en este gobierno y que yo no creo que vaya bien por una serie de razones que luego puedo indicar. Me parece que ha sido un mal día porque la inversión pública está siendo hackeada, está siendo puesta en duda, está siendo debilitada, en el sentido de que estamos con una inversión pública que en gran parte son caminos, son puentes y en la otra gran parte son gasoductos, son ductos, compresoras de impulsión del crudo, pero ni en el downstream ni en el upstream, como llaman los especialistas, estamos bien hoy día. Hoy día es un día tal vez de luto si es que la situación se agrava. Si la situación se arregla, como al parecer ha comenzado a aparecer al final del día, todavía podríamos compensar un poco la situación. 2 horas 11 minutos, quédese con buenas o malas. Más adelante, en 40 segundos, hablaremos de la decisión de Brasil de comprar menos gas a Bolivia. Se estima que con esta disminución de exportación de gas no se sacarían líquidos de los pozos y por lo tanto tendríamos entre 10.000 y 15.000 barriles menos de producción en el país, aproximadamente 1/3 menos de combustibles para el mercado interno, de los líquidos, lo cual agravaría sustancialmente ya el abastecimiento que estamos sufriendo. Hasta el 2007 se llegó al tope de venta de gas al Brasil, es decir, 30 millones de metros cúbicos por día. A partir del año 2008 los volúmenes disminuyeron en 1/3, llegando a 19 millones de metros cúbicos. Esta disminución en la demanda enciende las alarmas porque la reducción de explotación de gas disminuye automáticamente la explotación de líquidos, generando la escasez de combustibles en el país. El Brasil está viendo que hoy día le es más barato proveerse de fuel diesel y fuel oil por los precios, por la caída de los precios en este momento del petróleo, que están alrededor de los $40 el barril de crudo. Entonces los precios de estos energéticos en algún momento se ponen más bajos que los precios del gas, porque los precios del gas se ajustan trimestral o semestralmente. Por lo tanto, la caída de los precios del gas es mucho más lenta. Este anuncio de disminuir la compra de gas llega en momentos críticos para el país.
Brasil en época de verano, fundamentalmente de lluvias, apagará sus termoeléctricas y bajará el consumo, por lo tanto, la compra. Pero que hay compromisos adquiridos entre los dos estados que fijan volúmenes, fijan precios, fijan condiciones de exportación, ¿no es cierto? Y tampoco es que de un momento para otro se las puede modificar unilateralmente, pero eso sí, son países, los dos, Brasil y Bolivia, que han tenido un buen nivel de diálogo en este último tiempo, de tal modo que yo confío en que por la vía del diálogo se va a superar esta disyuntiva. Sin embargo, el gobierno envió una comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Hidrocarburos para exigir el cumplimiento del contrato que como principal característica tiene el denominado take or take, tomas y pagas. Hay una misión que ha viajado a Brasilia, ¿verdad?, compuesta por 3 ministros, y bueno, ellos seguramente a su retorno van a traer buenas novedades para el país. Las noticias provenientes de Brasilia no dejan plenamente tranquilo al gobierno porque solo se va a incrementar entre 3 y 4 millones de metros cúbicos por día, lo que se traduce hasta en 23 millones de compra, muy por debajo de los 30 millones establecidos en el contrato. Con este panorama, ahora hay diputados que prefieren cuidar las espaldas del Estado y pensar en nuevos mercados. Estudiar la posibilidad de México, Estados Unidos. Han planteado los empresarios Chile, hay que analizar esta situación, velando siempre la soberanía, la integridad y velando los intereses de la patria por encima de todo. ¿Tendríamos gas a Chile? Habría que analizar, este es un tema que concierne más a los sectores sociales que han luchado por los recursos naturales y a quién nos debemos, a quién se debe la Agenda de Octubre, en cuyo punto se había pedido la nacionalización de los hidrocarburos y la no exportación del gas a Estados Unidos por puertos chilenos. Bueno, y en esta noche vamos a saludar a nuestro invitado. Acá en La Paz nos acompaña Hugo del Granado, expresidente de IPFB, a quien ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, muy gentil por la invitación. No he sido presidente de IPFB, he sido vicepresidente. Vicepresidente, gracias por la precisión. Y le vamos a contar que tiene 40 segundos para responder, así es la modalidad de este espacio, las preguntas que le haremos a analistas y periodistas. Bolivia consigue que Brasil compre más gas, pero los ingresos son menores y se complica la situación económica y energética de nuestro país. ¿Qué nos espera entonces? Bueno, tenemos 2 impactos. El primer impacto es por la disminución de los precios, que es producto de la caída del petróleo, y el segundo impacto es por la disminución del volumen que va a comprar IPFB, que va a comprar Petrobras. El impacto en los 3 meses, de no variarse esta condición de los 19 millones de metros cúbicos a los que bajó Petrobras, está calculado más o menos en 330 millones de dólares en los 3 meses. Con la subida que va a tener negociada de los 3 millones de metros cúbicos, obviamente esta cantidad va a disminuir, o sea, la pérdida no va a ser tan grave. En Santa Cruz saludamos al señor Marco Tavares, él es socio director de la consultora Gas Energy. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en 40 segundos. Okay. Justamente les recordamos la modalidad, tiene 40 segundos para responder a las consultas de los periodistas y de los analistas. Está bien. Y comienzo preguntando la primera. ¿Por qué Brasil disminuyó la demanda de gas procedente de Bolivia de 31 millones a 19 millones de metros cúbicos diarios? Porque hay una combinación de 2 factores que son muy importantes. Uno es el periodo húmedo en Brasil, que los reservorios de agua se llenan, ¿no? Y con eso sí hay necesidad de cortar la demanda termoeléctrica. La segunda factor importante es las industrias, que las industrias con la crisis mundial han entrado en vacaciones colectivas concentradas en ese periodo y se ha disminuido también el consumo industrial. Entonces, esa combinación de los 2 factores ha ocasionado esa reducción de Brasil, de la necesidad que tiene de despachar gas desde Bolivia. Ahora, ¿hay una menor demanda energética o la época de lluvias benefició también la producción de las hidroeléctricas de Brasil? Hay una menor demanda eléctrica, mas não tanto que se justificasse qualquer tipo de cambio no tema gas, ¿no? O que justifica es que hay mucha agua en los reservorios y con eso no se puede seguir despachando gas da mesma forma, ¿no? Ano passado se hizo de una forma política porque hay una decisión de los ministros para hacer ese tema, despachar y se recuperar los reservorios de agua. Esse ano se está despachando pelo tema técnico, é um tema econômico de custos do gás e das térmicas que estão no sistema elétrico brasileiro.
Señor del Granado, ¿por qué la política energética se ha convertido en el talón de Aquiles de los últimos gobiernos? ¿Quién es el responsable de la buena o mala administración de este recurso natural? Bueno, es producto de la tendencia estatista del gobierno, que ha provocado convulsión social en el país desde el 2003 y cuyos resultados son estos. O sea, el maltrato que se da a los clientes, la mala relación que se ha entablado con Petrobras, el tensionamiento y el enfriamiento de las relaciones ha hecho que el principal cliente se vuelva un cliente desconfiado nuestro. Por lo tanto, las consecuencias son estas, las que estamos viviendo actualmente, que es una reacción corporativa a un mal manejo de la política de mercados y del desarrollo de nuestra industria petrolera. Muy bien, Marco, yo quisiera preguntarte, si tú fueras boliviano, ¿qué hubieras hecho el año 2000, 2001, 2003 para no estar en la situación que estamos ahora viendo a nuestros ministros que tienen que ir a ver una coyuntura, una cosa de mercado que está ocurriendo en Brasil para que Bolivia tenga unos ingresos constantes y pues que los necesita? Bom, como todos los países o todas las empresas necesitarían diversificar sus mercados, ¿no? El tema era, el deseo acá en Bolivia era hacer el desarrollo de otros mercados, como el mercado de Estados Unidos, el mercado de Chile, el mercado de Argentina. Si se hubiese planteado de una forma correcta las inversiones, situaciones estacionales de mercado, como que está ocurriendo ahora en Brasil, no se conformaría en una reducción de los ingresos de Bolivia, porque Bolivia tendría otros mercados y podría hacer como un cambio de un mercado a otro de una forma estructural. Para hacer eso hoy necesita 4 años, 5 años, entonces no se puede hacer de un momento a otro vender gas a Chile, por ejemplo, como se está hablando. Y Marco, tú que conoces muy bien el tema de la petroquímica, ¿tú crees que habiendo tomado el mercado de Estados Unidos, el de Chile, que básicamente ha optado por el gas natural licuado, más el volumen adicional que podía haber fluido a Brasil en las épocas cuando se necesitan, y el mercado argentino, ¿tú crees que con estos volúmenes hubiéramos podido en Bolivia optar y hacer una real industria petroquímica, donde a través del etano, tú que sabes tanto de esto? Sí, este es un tema importante porque petroquímica de etano necesita flujo de gas, ¿no? Y un flujo constante, ¿no? Entonces, si nos tuviésemos una exportación acá desde Bolivia a los Estados Unidos o a otros mercados con un volumen considerable, se le garantizaba a los inversionistas en petroquímica el flujo necesario para sacar el etano y hacer una petroquímica de peso y de escala internacional. Eso todo se ha postergado pelo tema de la falta de inversiones acá desde Bolivia, ¿no? Deseo preguntar a los distinguidos asistentes. En primer lugar, se tiene una estrategia para prácticamente entrar a una situación de libre caída de precios, de bajar lo más posible los precios de los hidrocarburos bolivianos, a través precisamente de dejar que la demanda se vaporice, o sea, que la demanda se debilite. La demanda se está debilitando y esto quiere decir evidentemente que los precios van a poder bajar incluso mucho más. O sea, no sé si hay una especie de dumping de precios. Comencemos con usted, señor del Granado. Bueno, no hay un dumping de precios, ¿no? Lo que sucede es que la crisis estructural es tan grande que la demanda, con lo que dicen los americanos, hay una destrucción de la demanda. Es más, en la medida en que el precio de la gasolina en Estados Unidos está en 1 y fracción de dólares, 1.11, resulta que a precio de gasolina tan barata no se ha incrementado la demanda. Porque hay otras prioridades que requieren de los recursos que dispone la gente. Lo que ha sucedido en Bolivia es al contrario, o sea, tenemos una demanda creciente y que se incrementa cada año, y una oferta decreciente, es decir, que lo que vamos produciendo es cada vez más para abastecer un mercado que es cada vez más grande. Y tenemos otro problema adicional, cuál es la baja de la producción de gas, que va a significar una baja de la producción de líquidos. Sí.
Nosotros entendemos que todas las conclusiones que se van a tirar ahora están muy precipitadas por el tema que todos los precios están de una forma, los precios relativos de los hidrocarburos están mucho desalineados, ¿no? En el mercado internacional los precios de algunos productos como los petróleo y los óleos se cayeron muy rápido, mas en el mercado los precios de gas y de otros productos no se cayeron de la misma forma. Entonces, ainda la demanda no está estructurada, o sea, hay muchos problemas de almacenaje en que se estaba usando esos productos, utilizando los productos, entonces yo creo que ainda no se puede tirar conclusiones en ese momento. Muy bien, quiero saludar a Hugo en La Paz. Quería hacerte la siguiente consulta, Hugo. ¿Tú qué ves ahora un nuevo escenario de precios de petróleo de alrededor de, no sé, 40, 50, 60 o 70 dólares el barril? ¿Tú crees que bajo ese escenario, con el sistema tributario actual, es factible, tú que has trabajado en YPFB, desarrollar los campos del norte boliviano para incrementar nuestros hidrocarburos líquidos y pues no tener que importar en el futuro, pues afectan muy seriamente a nuestra balanza de pagos? Bueno, tenemos un precio promedio del mes de enero de este año de 42 dólares el barril, hoy día está en menos de 41. Entonces, si cuando el precio del barril ha estado en el tope de los 147 en julio del año pasado, las inversiones acá han sido muy reacias de ser efectuadas, es impensable que el programa de inversiones pueda activarse en condiciones de una tercera o de una cuarta parte del precio en el mercado internacional. Y lo mismo vale para el gas. En julio del año pasado el gas estaba en 13 y fracción dólares el millón de BTUs y ahora resulta que está en 5 y el promedio es de 5.88. O sea, con ese nivel de precios, cuando han sido buenos los precios, no ha habido inversiones, es muy dudoso que actualmente puedan reactivarse las inversiones. Y además de eso tenemos el sistema tributario que tú mencionas. El sistema tributario es demasiado duro para que no es competitivo además con los países que nos rodean, que ofrecen mejores condiciones a la inversión, son regímenes tributarios más flexibles. Nosotros tenemos un régimen tributario duro y ciego que ha obstaculizado la llegada de las inversiones. Pero no es solamente eso, porque además de la dureza de nuestro régimen tributario, lo que tenemos es una serie de obstáculos que se han planteado a través de diversos decretos supremos, el 2007 ya, que se han preocupado de poner vallas y obstáculos a la inversión en el upstream. En la medida en que hay bajos precios, hay medidas que evitan, obstaculizan la inversión extranjera y además tenemos un régimen tributario extremadamente duro y ciego, no es de esperar que vengan las inversiones en tanto esto no se modifique. Tiempo, señor del Granado, vamos con otra pregunta. ¿Qué pasará con las reservas de gas no explotadas por falta de inversión? ¿Terminarán quedándose y con ellas el sueño de un país exportador y líder en materia energética? Bueno, en la medida en que no hay inversiones, la respuesta es la misma. Las reservas van a mermar, como que ya han mermado, ¿no es cierto? De 28 de TCFs que tenemos reservas probadas, en la actualidad, según informes extraoficiales, han bajado a 19. Pero además, y lo peor, es que ni siquiera sabemos cuál es el nivel de reservas desde el 1 de enero de 2005, porque no se ha cumplido la disposición legal a través de una ley que manda la certificación de reservas en el país. O sea, lo que ha sucedido, y eso lo podemos ver con mucha claridad, es de que el ensoberbecimiento que se ha generado en el gobierno al creer que tenemos grandes reservas ha hecho que se crea que podemos someter a los mercados y además someter a los inversionistas. Señor Tavares, el ministro de Minas de Brasil señaló que la reducción de la demanda sería temporal. ¿A cuánto tiempo considera usted que se refiere esa temporalidad? Normalmente el periodo húmedo de Brasil se va hasta final de marzo, mediados de abril, ¿no? En esos momentos se debería empezar a elevar nuevamente los despachos de gas para las térmicas, hasta un creciente de octubre, más o menos, donde debería estar nuevamente los 30 millones. Entonces esa es una previsión normal para los precios. Parece que hoy se decidió de una forma de acelerar ese despacho, probablemente sacando alguno gas de producción nacional de Brasil. En el contrato entre Bolivia y Brasil está vigente la cláusula take or pay, que establece que Petrobras debe pagar un mínimo de 24.8 millones de metros cúbicos
consuma o no consuma gas boliviano. ¿Considera usted que el gobierno brasileño cumplirá esta cláusula? Sí, es interesante que hay dos cláusulas, ¿no? Una cláusula que dice take or pay anual, o sea, la media anual deberá ser 24 millones, ¿no? Mas la media mensual, entretanto, puede ser menor que esto, puede ser los 19 que estaba hoy consumiendo Brasil, ¿no? Então, Brasil estava consumindo 19 sem descumprir o contrato. Tem que, no ano, ter uma média de 24. Então, como se espera elevar o despacho em outubro, em setembro, se pode consumir agora um pouco abaixo dos 24, cumprindo o contrato, ¿no? Yo tengo una pregunta para Marco y para Hugo, en relación a los precios, ¿sí? Todos hemos escuchado que hay un desfase de precios entre lo que es el gas y los líquidos. Les preguntaría, ¿qué pasa en el mercado argentino en este momento y en el mercado de Chile cuando los precios de Bolivia están a su máximo, a su máximo estaban hasta diciembre, están comenzando a caer, pero el precio del fuel oil se ha bajado de $11 el millón de BTUs a $5 el millón de BTUs, lo mismo ha pasado para el GLP, lo mismo ha pasado para el diésel. Entonces quisiera preguntarles cómo Bolivia va a resolver esta competitividad de estos próximos 12 meses. Bueno, a la Argentina no le afecta en una medida considerable porque Argentina consume 125, 130 millones de metros cúbicos y el hecho de pagar un precio mayor al de su mercado interno por 2 o menos de 2 no es significativo. Más le convendría a la Argentina seguir comprando el gas boliviano en un mayor volumen y aunque no lo use, revenderlo al mercado chileno. El mercado chileno se rige por una competencia gas to gas, que es básicamente el gas que puede recibir del gasoducto con el LNG que va a recibir de ultramar, por lo tanto hay un precio internacional que lo hace muy competitivo. Diferentemente de Brasil, que no tiene la posibilidad de cambiar a líquidos, ¿no? Muy rápidamente su consumo de gas, tanto Argentina como Chile tiene posiciones de bicombustibles, o sea, se puede cambiar algunas térmicas a combustibles líquidos, ¿no? Isso dice que ahora, a pesar de estar en un periodo de alta demanda eléctrica en Argentina, se podría todavía Argentina estar con un poco más de gas, más los líquidos que se pueden sustituir las térmicas hacen que Argentina mantenga un consumo bajo de gas de Bolivia. De la misma forma, Chile hoy está prefiriendo despachar los líquidos en las térmicas do que gas, ¿no? Señor del Granado, la situación errática o la situación más bien por la que atraviesa nuestro país en materia hidrocarburífica, ¿es el resultado de la política errática del pasado o más bien de la nacionalización hidrocarburífera del actual gobierno? O sea, yo diría que es resultado de la política del actual gobierno, pero que va más allá de la nacionalización. Como les decía, la nacionalización ha sido un golpe que ya fue absorbido, han pasado 3 años desde entonces, o van a pasar 3 años, pero lo que ha venido sucediendo es que además de la nacionalización se han ido dictando una serie de medidas duras. Por lo tanto, estas medidas duras han hecho que la inversión extranjera en el país se disipe, ha habido fuga de inversiones, no hay inversiones, y en la medida en que no se metan dinero y dólares dentro de los pozos nunca van a dar hidrocarburos. Esa es una regla general en cualquier yacimiento petrolero del mundo. Si no hay inversión, no hay producción. ¿Qué perspectivas existían para el país cuando usted estaba a la cabeza de YPFB, mejores o peores que el actual? Bueno, era otro esquema. Era un esquema que se había ido a un extremo, cuál era el de dejar absolutamente todo en manos de la empresa privada, de las inversiones extranjeras, y que el Estado se redujo a una mínima expresión, lo que era también perjudicial en lo que respecta al desarrollo de la industria petrolera. Pero lo que sucede ahora es que como reacción a aquello, nos hemos ido al otro extremo, una política petrolera extremadamente estatista que ha ahuyentado al otro factor que es complementario para el desarrollo de la industria petrolera en cualquier país, cuál es la inversión privada con buenas relaciones con el Estado. Una pregunta para el distinguido representante brasileño. ¿Hasta qué punto ha influido en la inestabilidad de las negociaciones con Brasil, en la rigidez en la posición boliviana
que ha estado sostenida por grupos que han gobernado de manera bastante radical en el concepto de los hidrocarburos y la venta de gas de hidrocarburos a Brasil. ¿Hasta qué punto Pacú, que es el resultado objetivo, y los campos de Santos son el resultado de haber apurado, de haber agilizado, de haber hecho más rápida las inversiones en estos productos? Sí, parece que la sensación en Brasil es un poco de no tener una confidencia en que Bolivia a largo plazo puede seguir incrementando los volúmenes, ¿no? Con esto Brasil ha hecho bastante inversiones en gas que no hacía antes, ¿no? Y además de eso ha hecho inversiones en plantas de regasificación de gas licuado, que también no había todavía anteriormente a los problemas con Bolivia. Entonces yo creo que la situación en Bolivia acabó impulsionando acciones en Brasil que van a reducir el volumen futuro de demanda en Brasil. Marco, yo tengo una pregunta en relación a que sé que se está impulsando a través de Gas Energy un tercer terminal de regasificación en el sur de Brasil, además del presal. Si nos puedes contar un poquito en este tiempo, ¿cuál es esa característica de este tercer ¿por qué no usar gas boliviano en esa regasificadora que ustedes están impulsando? Y cómo está yendo el desarrollo presal un poco en el largo plazo, que nos cuentes muy en el corto tiempo lo que se pueda. ¿Sí? Vamos a reclamar por el tiempo. Vamos a pedir ampliación a 80 segundos. Bueno, el tema de Brasil es importante. Las descubiertas en Brasil fueron de mucha importancia, tanto en petróleo como en gas, ¿no? Se podría a futuro Brasil tener una producción en presal de cerca de 6 millones de metros cúbicos por día, un volumen considerable, ¿no? Y como está lejos de la costa, la salida usual sería hacer esto con lo que se llama unidades flotantes de LNG y se distribuir a Brasil en vez de ductos, distribuir con gas licuado, ¿no? Y en ese sentido hemos impulsionado junto con inversores en el sur de Brasil la idea que en los extremos de Brasil, tanto en sur como en el nordeste, que está lejos los gasoductos que están hoy instalados, ¿no? Que no tienen posibilidad de ampliación porque en Bolivia no se puede ampliar el gas, se ha impulsionado ese tema de hacer terminales de regasificación de gas licuado de forma a absorber a principio con gas importado y a futuro con gas de presal de Brasil, ¿no? Esto es un tema que debe seguir no solo en el sur de Brasil, que está hoy Gas Energy impulsionando, mas todavía en otros puntos del país, del nordeste también. Señor del Granado, tenemos otra consulta. En las actuales circunstancias, ¿es posible cumplir con los contratos de venta de gas al extranjero, sabiendo que hay desabastecimiento interno y que atraviesa por una crisis? Bueno, si Brasil nos vuelve a pedir los 30,8 del contrato, volvemos a la situación del año pasado. Es decir, que no tenemos gas suficiente como para cumplir el contrato con la Argentina y empieza nuevamente a atosigarnos la demanda del mercado interno. O sea, las proyecciones que tenemos para el mercado interno durante este año es que puede llegar a 8 millones de metros cúbicos diarios la demanda del mercado interno, y por lo tanto, con la producción actual que tenemos y un mercado del Brasil que pediría los 30 millones de metros cúbicos, resulta que la producción se vuelve escasa también para atender los compromisos internacionales. Señor del Granado, los opositores piden vender gas a Chile. ¿Es posible hacerlo sin consecuencias políticas y pese al resultado del referéndum? Bueno, las consecuencias políticas las crearon ellos. Es decir, vía movimientos sociales, antes de que sean gobierno, fueron los que movilizaron sobre todo a la gente del Alto para impedir que se concrete el proyecto de LNG que fue de exportación a Estados Unidos a través de Chile. ¿Cuánto nos desearíamos ahora, verdad, que ese proyecto se haya podido concretar de tal manera que no estemos en estos problemas actualmente? Ahora, el tema del desarrollo de la industria de hidrocarburos y de la exportación y de los mercados no tiene que ser contrapuesta a motivaciones de carácter político como ha sucedido en el pasado.
O sea, Bolivia tiene gas, lo puede producir, al lado tenemos un vecino que necesita ese gas y que lo va a consumir, por lo tanto, si hablamos de negocios, haciendo abstracción de la parte política, es un mercado al que deberíamos abastecer. Señor Tavares, Petrobras invirtió en 2008 en nuestro país. Petrobras ha hecho inversiones que se llaman de las inversiones mínimas para mantener la producción, ¿no? Y ha hecho todavía más un pozo, perforado más un pozo que está dentro de sus obligaciones contractuales con IPFB, ¿no? Con el gobierno, los contratos de concesión. O sea, todavía una inversión muy tímida, muy más baja de lo que se podría tener en un horizonte de nuevos mercados que Bolivia podría estar desarrollando, ¿no? Queremos agradecer la presencia en Buenas o Malas del señor Marco Tavares, socio director de la consultora Gas Energy. Gracias por participar en 40 segundos. Gracias. Y en La Paz también agradecemos la presencia del señor Hugo del Ganado, ex vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Gracias por la invitación y le mando mis saludos también a Álvaro. No lo hice en su momento por la falta de tiempo. Un saludo, Álvaro. 22 horas 43 minutos, momento de ver nuestra cámara espía. Captó el momento en que un camión repleto de pasajeros cargaba gasolina, haciendo caso omiso de la norma que prohíbe esto.